Hablábamos de una variable que es sin lugar a dudas fundamental a la hora de tomar decisiones que tiene que ver con el clima. Bueno, ¿qué va a pasar con el clima? ¿Qué está pasando hoy en día? Ya nos está dando una gran muestra el resto del mundo, sobre todo también lo que está sucediendo en Europa. ¿Qué mejor que escuchar a Pablo Mercury del INTA? Pablo. Ante una nueva edición de Negocios del Campo, aquí estamos con Breves del Clima para contribuir a la toma de decisiones climáticamente inteligentes. Hoy, si observamos el planeta Tierra, lo vemos desde los sistemas satelitales en continuo movimiento, con una atmósfera con una gran dinámica en lo que hace a variables como lluvias y temperaturas. Y así vemos, como en este movie que estamos visualizando, de cómo se distribuyen las precipitaciones a lo largo del planeta, regiones donde las precipitaciones se incrementan en cortos periodos de tiempo, provocando extremos e inundaciones, otros continentes, grandes regiones y territorios en los cuales no ocurre ningún evento de precipitación por periodos prolongados y estamos en situaciones de sequía, y así un clima que nos obliga a manejarnos entre extremos, ya no más medios o valores promedios. Y nuestro sector, el campo, produciendo alimentos, sosteniendo la producción ante un cambio climático, ante variables del clima entre extremos. Por eso es muy importante, ante cada inicio de campaña, ante cada toma de decisiones, hacer una evaluación de cómo estamos, especialmente en una variable que nos aqueja mucho, que nos limita mucho los techos productivos, como es la disponibilidad del agua. Si hacemos un paneo regional y vamos de oeste a este, vemos lo que ocurre en cordillera, podemos visualizar en estos dos paneles satelitales una imagen con centro en el Aconcagua a fines de julio del 2021, el año pasado, donde tuvimos muy poca acumulación de nieve en altas cumbres. Recordemos que todos los sistemas de producción y las poblaciones del oeste de nuestro país dependen del agua de deshielo. Comparado con fin de julio de este año, que hemos tenido un invierno muy marcado, muy característico de periodos invernales en cordillera con una muy buena acumulación de nieve, inusual respecto a los últimos 13 años. Estamos con muy buen pack de nieve no solo de la Aconcagua hacia el sur, sino también en la zona norte de Cuyo, alejando, por ejemplo, la crisis hídrica de la provincia de San Juan, como la que vivió hasta este verano, con recursos escasos en cuanto a la seguridad hídrica y competencia por el uso del agua entre distintas producciones, las poblaciones, la industria y aún la minería. Así, por ejemplo, la cuenca del río San Juan, con un acumulado de 80% de nieve en tonos azules dentro de los contornos demarcados de la cuenca, que corresponde a nieve acumulada, 80% respecto a los valores promedio. Aún no llegamos al promedio, pero mucho mejor que años previos. Lo mismo si vamos hacia el este del país. Nuestro querido litoral, un sector muy húmedo que sufre durante los últimos años y muy marcadamente, recuerden lo que nos ocurrió este verano con el epicentro de esa gran sequía que sufre el litoral y todo el cono sur, el este del cono sur, desde el sur de Brasil hasta bien adentrado en nuestra Mesopotamia, y que el epicentro fueron los grandes incendios ocurridos en la provincia de Corrientes. Bueno, luego del inicio del otoño se regularizan eventos de precipitación en todo el litoral, mejora mucho la condición hídrica en todos estos territorios tradicionalmente húmedos y subhúmedos, y en este momento tenemos grandes cuencas como por ejemplo el Paraná con un régimen mejorado. Sin embargo, todavía dentro de lo que se considera aguas bajas. Es decir, aún el Paraná no ha recuperado, por ejemplo, a la altura del puerto de Rosario, los valores promedios de altura y caudal. Hoy se mueve alrededor del metro de altura, cuando habitualmente el Paraná para esta época del año tiene registros de 2,60, 2,70 metros. Y el centro del país, con todos estos sectores que vemos en tonos rojos, con escasez de agua durante todo el invierno, en el panel de la izquierda, y en el panel de la derecha, cómo se inicia la campaña en cuanto al agua disponible en el suelo. Siempre tenemos que evaluar el riesgo de sequía, no solo mirando el pronóstico, también mirando la profundidad efectiva del suelo y el agua disponible en el suelo. Y hoy las áreas que mejor están es el litoral, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, en cuanto a acumulados de agua, y sobre todo en lo que es el área central agrícola del país, pampeana, el centro, sur, sureste de la provincia de Buenos Aires, especialmente con las lluvias de los últimos 15 días que mejoraron mucho la condición hídrica de este sector. Otras áreas a la espera de las lluvias de primavera.
Y lo que vemos, si vemos los últimos años, desde el 2003 hasta la actualidad, vemos registros de precipitaciones por debajo de lo normal de manera sistemática. Todas las barras anaranjadas hacia abajo indican años con menos precipitaciones, viendo el contexto de las estaciones meteorológicas oficiales de todo el país. Esto profundiza y alarga la estación seca del invierno y atrasa el inicio de las lluvias de primavera. Básicamente es en esa época del año en donde se dan los déficits en cuanto a agua. Pero bueno, ¿cómo vamos a estar con el clima? ¿Quiénes son los principales actores y forzantes del comportamiento de nuestro clima estacional durante nuestra campaña? Los océanos, los grandes reguladores de la dinámica de la atmósfera. Y hoy, lamentablemente, el gran jugador de los océanos, el Océano Pacífico Ecuatorial, nuevamente está frío, eso muestran los tonos azulados en el centro del Pacífico, que genera una dinámica de la atmósfera que no nos beneficia. Genera sobre nuestro país, especialmente durante la primavera, registros deficitarios de precipitaciones. Lo mismo otros océanos, como el Océano Índico y otros forzantes oceánicos que lamentablemente no están en condiciones favorables. El dipolo del Océano Índico también está en una condición de enfriamiento. Eso potencia el enfriamiento de la Niña y genera no solo déficit de precipitaciones, sino un comportamiento diferente en cuanto a las lluvias. Se alargan los periodos entre cada evento de lluvias, las lluvias no son significativas desde el punto de vista agronómico, o se concentran mucho en el verano con eventos de mucha intensidad. ¿Qué va a ocurrir entonces en cuanto a lluvias y temperaturas? El panel de la izquierda muestra en tonos ocres y amarronados los sectores donde más déficit tendríamos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en plena primavera. Es decir, probabilidad de ocurrencia en esos sectores de lluvias por debajo de lo normal, si acumulamos todas las lluvias de esos periodos. Y el panel de la derecha nos muestra en tonos rosados o rojizos sectores donde tendríamos temperaturas por encima de los valores normales. Es importante estas dos variables porque vamos a tener mayor evapotranspiración. Por lo tanto, estaremos en una situación de riesgo o límite o manejando siempre al extremo la disponibilidad de agua en cada decisión agronómica. Y este es el corto plazo, desde hoy hasta el 26 de agosto, con lluvias escasas en áreas centrales del país, salvo en zonas nuevamente del centro-sur de la provincia de Buenos Aires, y esperando otras zonas a que termine esta estación seca del invierno para que se regularice el régimen de precipitaciones hacia fin del mes de agosto y durante el mes de septiembre. Criterios, estrategias a tener en cuenta para una buena toma de decisiones en este tipo de años. No solo ver el pronóstico, ver cuánta agua tenemos disponible en el suelo, en el horizonte superficial y en profundidad. Hoy una decisión de siembra de un cultivo de cosecha gruesa no puede hacerse sin ver cuál es el agua que tenemos en profundidad. Es un año muy importante para el manejo por ambientes, donde se va a comportar muy diferente lo que es la loma, la media loma y el bajo. Entonces es un año para emplear mucho y agudizar todos los criterios agronómicos y la observación lote por lote. Lo mismo la dinámica de napas, para que sea un aliado en nuestra decisión de manejo y ajustar las fechas de siembras a esa dinámica. A partir de ahí, estar muy atentos al pronóstico de corto plazo, que ha mejorado mucho los pronósticos, especialmente entre el día 3 y el día 5 y día 7. Y hay mucha disponibilidad de esa información. Actualizar el pronóstico estacional, que por ahora la tendencia es que se profundiza este evento de la Niña, con una tercer Niña acumulada sobre nuestros territorios y un estrés en lo que hace a la disponibilidad de agua en todos los sistemas de producción. Agronomía de precisión, como decíamos, que tiene que ver con ajustar densidad de siembra, con ajustar fechas de siembra o rotaciones, o ir hacia cultivos de segundo o más tardíos, escapándole a periodos deficitarios. Diversificar geográficamente, en la medida que se pueda, entre distintas regiones, este riesgo climático. Recordemos que en los años Niñas no solo llueve menos, sino que llueve muy dispar entre localidades. Es muy notorio ver cómo productores mencionan, me cayeron 50 milímetros y muy cerquita, muy pocos milímetros. Entonces, minimizar el riesgo climático geográficamente y también temporalmente, cambiando los ciclos de producción, seleccionando algunos cultivos para siembras más tardías, no dentro del mismo periodo, dentro de la estación de crecimiento de los cultivos. Asimismo, es muy importante gestionar de manera óptima el agua, una variable climática que se mueve entre extremos.
y sostener de esta manera en nuestro sector las producciones ante estas situaciones deficitarias. Nuevamente, al equipo profesional de La Nación Más, muchas gracias, y a todo el sector, a pesar de estos datos y esta información que no nos es muy favorable en cuanto al clima, muy buena campaña.